Estimados, muy buenas tardes una vez más. Sean bienvenidos a este tema de capacitación que, como pueden ver en pantalla, lleva por nombre fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Este tema pues llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro y en coordinación con la Universidad de Rafael Andívar de Guatemala, específicamente con la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Le damos un agradecimiento, aprovechando que está presente, al ingeniero Peñate por abrirnos la puerta y dejarnos llegar a ustedes con nuestro contenido y por las coordinaciones que hemos tenido no solo en este seminario, sino para otros temas de importancia de ambas instituciones. Entonces, sin más, el día de hoy el encargado del tema será el ingeniero Cristian Rossi. Como ustedes saben, pues él ya ha estado con nosotros en temas pasados. Él es ingeniero químico, por lo tanto, los invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, tanto en el chat como en la bandeja de preguntas y respuestas. Él será quien les dé respuesta al final de la ponencia, o bien tanto el ingeniero Peñate como yo, pues vamos a estar apoyándolo durante la capacitación en contestar algunos de sus comentarios. Entonces, sin más que agregar, bienvenido, ingeniero Rossi. Buenas tardes. Muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Es un gran gusto el estar nuevamente con ustedes, el estar con el ingeniero Peñate y como ya dijiste, eh, es un gusto el que se nos abra la puerta para compartir estos temas que son tan importantes para hacer conciencia en una agricultura responsable, sostenible, madura y adecuada para Guatemala y para nuestra región. Y el tema, como ya se mencionó, se llama fertilizantes orgánicos e inorgánicos y tiene como objetivo el hacer una reflexión sobre el uso correcto y adecuado de los insumos agrícolas. Rescato la palabra responsable y sostenible, y la otra palabra importante es sostenible, porque definitivamente pues de esa manera es como debemos trabajar con todos los productos químicos, los productos orgánicos que se utilizan para mantener la salud del suelo y, como ya sabemos, pues la parte de la fertilidad del suelo. Este es un análisis de la información que está disponible, la información técnica, la información científica. Al final de la presentación, como ustedes van a ver, está todas las referencias que fueron consultadas para armar esta presentación. E insisto, se trata de hacer una reflexión para establecer cuál es el mejor camino y seleccionar los productos orgánicos e inorgánicos que vamos a utilizar para mantener, como ya mencioné, la salud del suelo y la parte también de la fertilidad. Así es que es importante que recordemos lo que ya hemos estado hablando de los fertilizantes y tomar en cuenta pues todo este nuevo material. Al final, como ya mencionó la ingeniera Aguilera, pues al final podremos también compartir más información, preguntas, respuestas, comentarios, aportes. Así es que es un gran gusto estar con ustedes esta tarde. Voy a apagar mi cámara en este momento para tener una mejor presentación, una mejor señal y al final pues nos volvemos a encontrar. Entonces, vamos a hacer una revisión rapidita de lo que vamos a tratar y en la agenda tenemos rápidamente la revisión de la información sobre los fertilizantes, cuáles son las necesidades de nutrientes para las plantas, la necesidad de estructura en el suelo, la solución del suelo, un poquito más de detalles sobre este tema, el pH y la disponibilidad de nutrientes, que es tan importante, los fertilizantes inorgánicos en sí, o sea, hablar un poco de ellos, los fertilizantes orgánicos, la producción de fertilizantes orgánicos, que es importante, el contenido de nutrientes en los fertilizantes
el balance en el uso de los fertilizantes, cómo debe seleccionarse cada uno de los tipos y cómo aplicarlos al suelo, la selección y el análisis de composición de un fertilizante. Por supuesto que hay que hablar un poquito también de evaluación costo-beneficio cuando usamos uno u otro material, el impacto ambiental y al final pues vamos a hacer un poquito de resumen de las ideas principales de la conferencia para que ustedes puedan pensar si tienen alguna duda, alguna pregunta o aclarar alguno de los temas. Así es que empecemos con los fertilizantes, de lo cual hemos estado hablando en estos últimos días, y son sustancias que mejoran los niveles de nutrientes en el suelo para las plantas y los microorganismos. Tomemos en cuenta que son importantes todos los seres vivos que están o que dependen del suelo. Además, mejoran las propiedades químicas y físicas del suelo en sí, directamente o indirectamente el crecimiento de las plantas. Entonces, si no están presentes estos nutrientes, pues el crecimiento se va a ver afectado y las plantas pues no se van a desarrollar como nosotros necesitamos. Y también mejoran la calidad y el rendimiento de los productos de las plantas. Si las plantas están bien nutridas, pues lo más probable es que éstas produzcan buenos frutos, buenos resultados, buenas hojas, o dependiendo de las buenas raíces, dependiendo de qué es lo que nos interesa de la planta como alimento. ¿Cómo se clasifican los fertilizantes por la composición química? Y fíjense que estoy hablando de manera general. Pues hay fertilizantes que son minerales y consisten de compuestos inorgánicos u orgánicos producidos naturalmente o industrialmente. Recordemos que aquí estamos ya utilizando todos los conceptos que sabemos, ¿verdad? Que tienen que ver directamente con la forma en que se obtienen y de la química de la cual provienen estos compuestos. Inorgánicos llamamos a todos los compuestos que no son de la química del carbono y orgánicos a todos los que son de la química del carbono, independientemente que sean naturales o producidos industrialmente. Además, recordemos que están en sí ya los fertilizantes orgánicos producidos a partir de residuos de la crianza de animales, principalmente estiércoles o lodos de ganado, diferentes tipos, productos de descomposición de plantas y productos de descomposición de residuos. Estos residuos pueden ser desechos, lodos de desagües, restos de alimentos, entre otros, ¿verdad? Y también están las enmiendas o acondicionadores de suelos, y estos, su función principal es la mejora de las propiedades físicas del suelo. No es tanto la nutrición de las plantas o de los microorganismos, sino que es esa mejora en las propiedades. Y mezclas de los anteriores. O sea, nosotros podemos tener un fertilizante que sea una mezcla de una enmienda con un poco de materia orgánica, con poco de minerales, o podemos tener solo minerales, o tenemos orgánicos, en fin, pues hay diferentes productos que se pueden encontrar en el mercado. Además, por la clasificación puede ser por contenido de nutrientes, y pueden estar los fertilizantes directos que contienen un solo constituyente. A estos les llamamos también monoproductos. Pensemos en urea, por ejemplo, o en cloruro de potasio, óxido de fósforo, cualquiera de ellos. Compuestos o mezclas que contienen varios monoproductos y micronutrientes. Y aquí están nuevamente las mezclas físicas, las fórmulas químicas y las mezclas compactas de las que acabamos de hablar. Luego están los fertilizantes de micronutrientes, específicamente los que son destinados a proporcionar al suelo micronutrientes, y estos están en concentraciones pequeñas en rangos requeridos de 1 a 500 gramos por hectárea. Por eso es que son micronutrientes. Por el estado físico, pues está
Bien sencilla la clasificación. Líquidos y sólidos. Y líquidos, los que son las suspensiones o soluciones de nutrientes, y sólidos, pues, que son los más frecuentes, ¿verdad? Las sales minerales que podemos tener en forma perlada o en forma granular, como ya los hemos venido trabajando. Y están también por la clasificación, están también los que se clasifican por aplicación, que son los suelos o los foliares. O sea, ¿dónde los vamos a aplicar? ¿Cuáles son las necesidades de los nutrientes para las plantas? Y esta necesidad se establece de acuerdo con, y me imagino que ustedes ya pensaron en un montón de cosas por todo lo que hemos estado hablando del tema de fertilizantes. Primero, por requerimientos nutricionales de las plantas. Recordemos que cada planta tiene un requerimiento nutricional diferente. No es igual el requerimiento de una planta que produce cebolla al que produce zanahoria o al que produce café, a la planta que produce café. Está también la absorción y la distribución en la planta. Esto tiene que ver con el metabolismo de la planta, tiene que ver con el estatus de la planta en sí, o sea, el estatus fenológico de la planta. Está también por la función de los elementos nutritivos en el metabolismo vegetal. Ya sabemos, por ejemplo, que el fósforo, el nitrógeno y el potasio, como grandes y principales nutrientes, tienen funciones diferentes, pero que son necesarios en ese metabolismo vegetal. Efectos sobre el crecimiento. Y aquí pensamos en la ley de Lieb, ¿verdad? Si Lieb establece que el crecimiento y el desarrollo de la planta lo va a establecer el nutriente en menor cantidad, pues obviamente que los efectos van a estar determinados por esa disponibilidad de nutrientes que tengamos. Parámetros de calidad y aumento en rendimientos del cultivo. De acuerdo a qué necesitamos en el cultivo. Necesitamos que el cultivo se desarrolle más rápido, necesitamos que se vaya mucho en follaje, necesitamos que se vaya mucho en frutos, en fin, ahí podemos hacer esa graduación. Aprovechamiento, explotación de los nutrientes por las raíces. Pensemos en que las raíces son la entrada de los nutrientes a las plantas. Si el aprovechamiento no es bueno, entonces no va a haber una buena asimilación y es posible que necesitemos tener más cantidad de fertilizante porque la planta le está costando encontrarlo en el suelo. Factores y procesos que controlan disponibilidad de nutrientes en el suelo. Y fíjense que cuando hablamos de disponibilidad, recordemos que en el caso, por ejemplo, de los fosfatos, del fósforo, es muy difícil moverlo y necesitamos un buen desarrollo de microorganismos. Si hay presencia de elementos tóxicos, estos pueden actuar sobre el crecimiento vegetal porque pueden bloquear los nutrientes, pueden competir contra los nutrientes. Y eso es muy importante. Aplicación de portadores de nutrientes. También existen sustancias, bueno, muchos de los fertilizantes son portadores de nutrientes, pero también están los ciclos de reposición y rotación en los suelos. Recordemos que cada vez que tomamos nutrientes del suelo lo estamos minando y debemos reponer esos nutrientes para que el próximo cultivo vuelva a tener los mismos resultados que ya hemos estado teniendo. También está el equilibrio de nutrientes y esto es ir a analizar la cantidad exacta que tenemos que colocar en el suelo. No vamos a poner ni más ni menos de lo que necesitamos de acuerdo a la composición del suelo, el estatus del suelo en ese sentido, pero también al requerimiento de los cultivos. Recordemos que eso es básico para hacer ese equilibrio de nutrientes. Y por supuesto, mantener la fertilidad del suelo. Recordemos que fertilidad no es lo mismo que salud del suelo. Para que haya un suelo saludable debe haber fertilidad, pero se necesitan un montón de cosas más. ¿Quiénes son los portadores de nutrientes entonces? Son compuestos químicos que son elementos nutritivos esenciales para las plantas y estos están en forma de iones. O sea,
que están cargados eléctricamente, ya sea positivo o negativo, aniones y cationes. O pueden ser moléculas muy sencillas. Tomemos nota de esto, moléculas muy sencillas. Eso quiere decir que estas deben poderse solubilizar fácilmente en la solución del suelo y llegar a la raíz. La raíz no puede incorporar sustancias complejas al metabolismo. Tienen que ser sustancias muy sencillas. Entonces, cuando colocamos un fertilizante orgánico, tenemos que esperar a que el material se degrade lo más que se pueda para que la planta lo pueda absorber. También hemos hablado que en el caso de los inorgánicos, las sustancias tienen que ser solubles y asimilables por la planta, porque si no, no van a entrar en la raíz. También son materiales requeridos en ciclos normales y deberán satisfacer los criterios siguientes. Primero, la deficiencia de los elementos nutricionales hace imposible complementar el ciclo de la vida de la planta. Y esto es lo que la ley de Liv establece claramente. Las deficiencias específicas para cada elemento nutritivo y están directamente involucrados en la nutrición debido a las propiedades físicas y químicas presentes en el sistema. Si hay cambios de pH, por ejemplo, va a haber cambio en disponibilidad de nutrientes y eso va a afectar directamente los ciclos normales y afectar directamente la nutrición de las plantas. Bueno, ¿cómo vemos o cómo se manifiestan estas deficiencias en las plantas? Y miren que aquí hay 3 fotos para ver, por ejemplo, cómo es una deficiencia de nitrógeno en maíz, cómo las hojas cambian de color y se ponen de un dorado, full dorado o amarillo oro muy fuerte. En el caso de la deficiencia del fósforo, pues las hojas se ven quemadas prácticamente en secciones bien marcadas. En el caso de la deficiencia de potasio, esto es en la soya, aparentemente como que no hubiera producción de clorofila, ¿verdad? No hay suficiente, sin embargo, pues en estas hojas sí, pero aquí no. Entonces quiere decir que el potasio no está llegando correctamente. Recuerden que el potasio tiene que ver con el equilibrio hídrico, pero también con el movimiento de los nutrientes en la planta. En este caso tenemos deficiencia de calcio en el cacao, unas manchas características, pues la hoja que es rugosa del cacao, pues en donde están las áreas planas, donde no están las nervaduras, pues ahí están las manchas. La deficiencia de azufre en el arroz, o sea, las hojas se van a ver amarillentas y muy débiles con respecto a una planta sana. La deficiencia de magnesio en maíz, pues va a formar las hojas prácticamente transparentes, ¿verdad? Se miran como transparentes. Estos son indicadores de cómo podemos reconocer algunos de los problemas a simple vista. Y estos son deficiencias nutricionales. Son solo ejemplos para que ustedes tomen nota de todo lo que puede pasar en los diferentes cultivos por falta de nutrientes. Y vamos a recordar esta tablita que ya la vimos, pues vimos algunos ejemplos, poquitos, pero aquí hay una tabla bastante completa con respecto a la producción en toneladas por hectárea de un cultivo, las necesidades de nitrógeno, las necesidades de óxido de fósforo y las necesidades de óxido de potasio. Y aquí están, miren, un montón de cultivos, algunos al aire libre y otros en invernadero, y aquí están todos los nutrientes que se necesitan. Recordemos que cada cultivo tiene necesidades específicas de nutrientes y son diferentes a las de los demás. Eso es muy importante recordarlo. Además de los elementos nutritivos químicos o minerales, hay algunos que son básicos para todas las plantas, pero hay algunos que son específicos para algunas de las plantas. Algunos de ellos, los elementos nutritivos, salen del aire, como el nitrógeno, el CO2, por ejemplo, el agua del suelo. Y aquí están el carbono, el hidrógeno y el oxígeno como principales. Extraídos del suelo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, que son macronutrientes,
pero también están el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el boro, el cloro, que son micronutrientes esenciales, y están el sodio, el cobalto, yodo, selenio, silicio, aluminio, arsénico, cadmio, titanio, vanadio, que son no esenciales. Y esto es para algunas de las plantas. Observen que aquí está el aluminio. En algunos casos es importante que haya presencia de aluminio. Pero si se excede la concentración de aluminio en el suelo por acidez, ese aluminio puede ser terriblemente tóxico para las plantas. Nuevamente vemos nuestra gráfica que ya compartimos con ustedes hace unos días de los requerimientos por cultivo en kilogramos por hectárea para la lechuga, repollo, apio. Este es como un resumen de esa gran tabla que ya vimos. Pero notemos, ¿verdad? Cómo es de dramática la diferencia, por ejemplo, entre la papa y la lechuga, el repollo, ¿verdad? Contra el rábano, cómo cambian esos requerimientos por hectárea. Esto es para aclararles a ustedes que tenemos que pensar claramente cómo vamos a llevar esos nutrientes al suelo. También es importante la estructura en el suelo. Por supuesto, la estructura es la forma en que se agrupan las partículas en el suelo y estas van a dar lugar a guardar agua, a tener espacios en donde guardar aire, retener. El crecimiento microbiano es importante. Entonces, todo tiene que ver de acuerdo a la cantidad de arena, de limo y de arcilla que están presentes. Está formada por la interacción de componentes en el suelo, minerales y sólidos, agua, gases, materia orgánica, microorganismos, la mesofauna, ¿verdad? Que está presente y da esa estructura. Y también la presencia de agregados. Los agregados son terriblemente importantes en la estructura del suelo. Y pensemos que estos se van a formar por la riqueza de materia orgánica que haya, pero también por la acción de los microorganismos, el desarrollo biológico que se da en el suelo, y esto va a permitir una buena circulación y retención de agua, almacenaje de gases y un montón de cosas más, ¿verdad? Los agregados. Si se hace una sobrelabranza en el suelo, lo que termina sufriendo en el suelo son los agregados, porque tanto le ha costado a todos los componentes vivos armar esos agregados para que en un momentito con una sobrelabranza los destruyamos y perdamos esas estructuras. Si vemos claramente cómo es un agregado en un microscopio, hacemos un estudio, podemos ir viendo que a manera que vamos ampliando, vamos a ir descubriendo que los agregados, esas partículas grandes que vemos, están formadas de un montón de elementos, como por ejemplo trocitos de arcilla, pedacitos o secciones en donde hay retención de agua o gases, restos de microbios o de microorganismos, ¿verdad? Que están presentes, y estos van a estar integrados dentro ya de una red en donde hay hifas y donde hay partículas de arcilla o de arena presentes, y todo a su vez metido dentro de una gran estructura. Entonces, esto es lo que cuesta un montón desarrollar en forma natural. Y van a dar al suelo los agregados textura, estructura, permiten infiltración, reserva, como ya dije, de agua y de gases. Además de, son bioestructuras y van a conservar o recuperar el suelo y su productividad porque retienen microorganismos, retienen agua, gases, sustancias nutritivas, ¿verdad? Esos agregados tienen esa gran capacidad o ese SIC que conocemos como capacidad de intercambio catiónico. Hablemos un poquito y rápidamente de la solución del suelo. Pues sí, es el componente acuoso, o sea, el agua, la solución que tiene todos los iones, los cationes y los aniones que nos permiten mover los nutrientes hacia la raíz y que están también en presencia del aire y de la materia orgánica y de todo ese gran sistema para permitir el ingreso a la raíz o a los microorganismos de esas sustancias nutritivas. Pensemos en que los compuestos orgánicos tienen que ser hidrosolubles, se tienen que disolver, pero también están todos los iones, los cationes, como ya mencioné. Y
esa solución del suelo es intermediaria entre el complejo absorbente del suelo y la planta. O sea, todo lo que está aquí en el suelo debe poder acercarse a la raíz y poder permitir esa migración de nutrientes. Es una composición variable, la solución del suelo va a tener esa composición variable debido al tipo de suelo y al contenido de elementos nutritivos. ¿Cuánto fertilizante hemos puesto? ¿Cuánta materia orgánica está presente? ¿Qué cantidad de agua se retiene? Si la solución está saturada o no. ¿Qué pH estamos manejando? Eso también depende de la estación del año. Sí, obviamente en época de lluvia, pues va a haber mucho más humedad en el suelo que cuando hay periodos secos. Y, por supuesto, las estaciones están relacionadas con ese contenido de humedad. Además, también está la absorción por la planta. Y esto tiene que ver por el contenido de nutrientes que hay. La planta puede absorber fácilmente los nutrientes si estos están en las concentraciones adecuadas. Si las concentraciones son muy bajas, a la planta le va a costar mucho más hacer esa absorción. Y por supuesto, la concentración, o sea, jugar con contenido y concentración es importante. A concentraciones bajas, pues cuesta mucho más que la planta se nutra de una manera adecuada. También es importante la proporción de equilibrio químico adecuado, porque esto va a tener que ver en el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Y además la solución del suelo está en contacto directo con las raíces. Está constituida por agua de los poros del suelo. O sea, si no hay una buena textura, si resulta que el suelo es arcilloso, está muy duro, ahí no hay retención de agua. Y entonces esa agua está disponible y se le conoce como agua del suelo o agua disponible para hacer todos estos procesos de nutrición. Es un sistema dinámico y complejo porque se mueve y está en contacto con todos los componentes bióticos, abióticos y el proceso de nutrición. Pero recordemos que es un sistema dinámico, todo el tiempo está cambiando. Hay movimiento, hay filtración del agua, hay corrientes a veces, ¿verdad? Hay evaporación, entonces por eso es que se considera un sistema dinámico. Y el pH y la disponibilidad de nutrientes, recordemos cómo va el pH de 0 a 14, neutral en el 7. Nuestros suelos agrícolas en regiones húmedas suelen estar entre pHs entre 4, 7, 4,75 hasta 7,25, 7,3. Ahí es recomendable que estén en nuestros suelos. Están los suelos forestales, que son un poco más ácidos. Están los suelos sulfatados, que son ácidos por la alta presencia de sulfatos. Pero están los suelos calcáreos y los suelos sódicos. Esos son un poco más alcalinos. Y en estas áreas ya es un poco más difícil de tener un montón de cultivos. Entonces, a pHs menores a 5,5, también hay disponibilidad de aluminio y manganeso. Aumenta esa disponibilidad y eso puede causar toxicidad. Importante recordar. La vida microbiana está entre 5,3, o sea que estaría por aquí, y 6,1. Hay algunos microorganismos que están un poquito más abajo, otros un poquito más altos. Pero digamos que la mayor capacidad de adaptación está por aquí. Y por eso es que coincide con estos nuestros suelos agrícolas en regiones húmedas. Y además en suelos tropicales, los microorganismos se desarrollan en 5,6, o sea que están más o menos por aquí. También es importante recordar que la materia orgánica tiene un poder amortiguador del pH debido a la cantidad de humus que está presente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pH empieza a subir, pues la materia orgánica va a funcionar como fuente de ácido. Pero cuando el pH baja, la materia orgánica funciona como una fuente alcalina y entonces neutraliza el pH y lo establece en el rango o lo mantiene en el rango que es adecuado para nuestra producción de vegetales. Se reducen los riesgos de grandes variaciones de pH, se protege la vida microbiana y hay disponibilidad de algunos elementos minerales. Ya nos vamos a detener un poquito
en esa disponibilidad para que ustedes vean claramente de qué estamos hablando. Y por otro lado, pues también está el encalado. El encalado puede ayudar, ¿verdad? A aumentar el pH del suelo cuando está muy ácido debido a las fertilizaciones. Hay necesidad de elevar el pH y regresar el estatus del pH a los niveles correctos en donde se va a desarrollar la vida. Entonces, ahora sí, ya podemos ver la gráfica en donde está la disponibilidad de nutrientes dependiendo del pH. Este es un diagrama de Trug y es muy importante tenerlo disponible. Si nos bajamos mucho en el pH, digamos a rangos de 4 o 5, pues vamos a tener mucha disponibilidad de hierro. Empieza a reducirse la del manganeso, baja la del boro, la del zinc, pero el aluminio está presente por aquí y empieza a ser disponible por acá. Miren que la mayor disponibilidad está en los rangos en donde nos debemos de mover, ¿verdad? 6 a 6.5, casi la mayoría de los nutrientes, pero a rangos altos de pH, 8 o 9.5, muchos de la disponibilidad disminuye y ya no están disponibles los nutrientes para las plantas. Entonces, esto nos da una idea de que si una planta necesita una buena cantidad de fósforo, de nitrógeno, de potasio, de azufre, de calcio, de magnesio, por ejemplo, deberíamos estar en un rango entre 6 y 6.7 más o menos para pegarle a todos. Por eso es importante. Y solo aquí hay una comparación de cómo es un suelo mineral con respecto a la disponibilidad de los nutrientes y aquí los suelos orgánicos. Noten que en suelos orgánicos los pHs pueden ser un poco más bajos y va a haber una disponibilidad de algunos de los componentes que tal vez no están disponibles o están demasiado disponibles en los suelos minerales. Esto es importante tenerlo en cuenta y saber qué tipos de suelos tenemos. Suelos minerales que son ricos en minerales y suelos orgánicos, los que tienen una buena cantidad de materia orgánica. Recordemos que un 5% es una cantidad correcta, adecuada de materia orgánica, o sea, debería estar el porcentaje en un 5% de materia orgánica. Ahora bien, hablemos un poco más específicamente de los fertilizantes inorgánicos. Ya sabemos que están extraídos de la tierra o del mar, ¿verdad? O del aire, y se hacen reacciones químicas para obtenerlos. Algunos son sintetizados a partir del nitrógeno del aire, del metano, ¿verdad? El metano es resultado de descomposición de materia orgánica. Son de acción rápida, estimulan el crecimiento y el vigor de las plantas al aplicar sobre la superficie. Esto es una gran ventaja de los fertilizantes inorgánicos sobre los orgánicos, pero ya lo vamos a ver en detalle. Se utilizan como aporte de nutrientes y complemento, oigan bien, complemento del material orgánico. Si un suelo no tiene materia orgánica, no es capaz de retener los nutrientes inorgánicos que estamos poniendo. ¿Cuáles ejemplos hay de fertilizantes minerales o inorgánicos? Los fosfatos naturales, las rocas silíceas, el cloruro de potasio, dolomita, magnesita, azufre elemental, sulfato de magnesio, roca fosfórica y podemos agregar un montón. Pueden ser sintetizados industrialmente, o sea, en una planta industrial se pueden hacer reacciones químicas para obtener estos compuestos. Tienen dosis exactas de macronutrientes y micronutrientes que se establecen por pruebas de laboratorio. Esto es otra gran ventaja. Cuando nosotros compramos un 15-15-15 y tiene una ficha técnica y tiene un análisis que lo respalda, estamos seguros que la composición siempre va a ser 15-15-15. 15% de fósforo, 15% de nitrógeno, 15% de potasio. Eso es así. En el caso del material orgánico pueden haber muchas variaciones entre lote y lote producido. Están diseñados para atender necesidades específicas de cultivos. O sea, ¿por qué es un triple 15? ¿Por qué es un 20-20-0?
¿Por qué es otra formulación? ¿Por qué es un monoproducto? Pues porque eso es lo que el suelo necesita para la planta que vamos a cultivar. Tienen características y composición que se describe en el empaque exterior y en las hojas técnicas de los productos que estamos comprando. Son ricos en NPK y por lo general incluyen otros elementos como nitrato de amonio, sulfato de amonio, cloruro de potasio, superfosfato triple, sulfato de magnesio. Y todo esto contribuye a la efectividad de los fertilizantes. Podemos ver diferentes tipos, ¿verdad? De acuerdo a si son granulados, si son mezclas físicas granuladas, si sencillamente pues es un aglomerado, como ya les decía, si el fertilizante simple, o sea que solo tiene un monoproducto, un nutriente principal, o puede ser compuesto, entonces dos nutrientes principales, puede ser complejo, es un abono compuesto que es granulado, o sea, como este que está aquí. Cada partícula contiene todos los nutrientes en su composición, ¿verdad? Si te agarramos una partícula aquí, esta partícula tiene la misma composición que esta que está aquí, pero puede ser que en una mezcla física eso no ocurra. Una fórmula química, y que es una unión química de dos o más compuestos y forman un nuevo compuesto soluble y aprovechable por la planta, que lo hemos estado repitiendo. Luego están los que están formados por mezclas, que son estos, ¿verdad? Que ya los vimos también. Sin reacción química en un fertilizante de mezcla, o sea, una mezcla física, no hay reacción química entre los elementos y los podemos separar fácilmente. Están los foliares, que son aplicados a las hojas y a tallos de los cultivos. Están los productos líquidos, el abono en suspensión, ¿verdad? Con partículas sólidas o en solución sin partículas sólidas. Y depende del tipo, así lo escogemos. ¿Cómo es la producción de los fertilizantes inorgánicos? Pues, por ejemplo, en el caso de los productos que tienen amoníaco, este se sintetiza a partir de hidrocarburos que provienen, por ejemplo, de fuentes donde hay petróleos o de gas natural, pero también donde hay carbón natural y nitrógeno atmosférico y vapor de agua, y se hace una reacción química. La urea es una conversión del CO2 del aire o de alguna fuente de ignición combinado con amoníaco. El ácido nítrico es por oxidación de amoníaco con aire. El ácido sulfúrico porque se quema azufre en aire. Ácido fosfórico, reacción con la roca fosfórica y ácidos, o sea, la roca fosfórica que se obtiene de una mina. El potasio, las sales de potasio de depósitos naturales, como ya sabemos, ¿verdad? O puede salir también del mar. ¿De dónde vienen los fertilizantes orgánicos? Bueno, la materia orgánica es toda sustancia de origen vegetal o animal que se encuentra en el suelo y puede venir de plantas o de animales y de microorganismos. Plantas son hojas, troncos, raíces, y de animales y de microorganismos pues son restos de estos animales y sus excretas, o sea, todos los desechos de animales y de microorganismos. ¿Qué aporta la materia orgánica? Pues aporta nutrientes, aporta humus, muy importante el humus, que es el producto final de la degradación de la materia orgánica y capaz de mejorar estructura y fertilidad del suelo, además de irse degradando poco a poco y dar más nutrientes. La materia orgánica que forma los fertilizantes orgánicos debería de cumplir con análisis y regulaciones. Esto es muy importante. Tenemos que revisar la composición de nuestros abonos orgánicos para establecer que esta mezcla que tenemos es adecuada para nuestros cultivos. El humus se produce a partir de materiales ricos en carbono y de lenta degradación. Aquí está una gráfica de cómo es esa degradación desde la materia orgánica fresca, donde vemos, por ejemplo, aquí están todavía las coquetas rojas, pero al paso del tiempo lo que va a pasar es que todo este material se va a ir degradando hasta formar un material bastante oscuro, bastante suelto, que no tiene olor, y eso es lo que conocemos como humus.
y no se origina a partir de estiércoles y leguminosas. El humus no se origina a partir de estiércoles y leguminosas. Estos materiales solo actúan como un abono en corto plazo. Los estiércoles, dependiendo de su procedencia, o sea, de qué animal o de qué ganado provienen, van a tener diferentes cantidades de nutrientes y tienen altos contenidos de nitrógeno. Pero entre ellos se encuentran normalmente los producidos, los estiércoles de ganadería, de avicultura, porcinocultura, cunicultura, capricultura, avicultura y un montón más, ¿verdad? Y varían con la especie animal, por supuesto, el manejo, o sea, cómo se tratan, la procedencia, si son de ganado estabulado, recogido en el campo, provienen de momentos en que los animales permanecen en corrales o en la lechería, en el caso, por ejemplo, de los animales que se van a ordeñar, y frecuentemente se usan purines o mezclas de excretas sólidas, líquidas y aguas de limpieza. Eso es lo que conocemos como un purín. Recordemos que los estiércoles y los purines deben pasar por un proceso de degradación para poderlos incorporar al suelo, porque de hecho, tal y cual se obtienen en la naturaleza, o sea, por excretas, estos están cargados de microorganismos, tienen un montón de materia que todavía no está descompuesta y tiene que pasar por el proceso de metanización y de acidificación. Y por lo tanto, si esto se da dentro del suelo, en lugar de ser un fertilizante, van a destruir toda la microflora y la microfauna que está presente porque hay un aumento de temperatura, un pH muy ácido, en fin, es una serie de problemas. Por lo tanto, es necesario hacer todos esos tratamientos. La materia orgánica es rica en carbono. Definitivamente, es el principal componente de la materia orgánica es el carbono. Y están todos los materiales de lenta degradación que son ricos en lignina y en celulosa, ¿verdad? Las maderas, los troncos, todo lo que constituye las estructuras vegetales. Esos son de lenta degradación y los podemos obtener en podas, en madera, por ejemplo, restos de madera, hojarasca, rastrojos de cosecha, subproductos industriales, está la granza del arroz, la broza del café, el bagazo de la caña, los pinzotes, las estructuras, ¿verdad? De los pinzotes de la palma de aceite o del banano, el follaje, las cáscaras de frutas, en fin, hay un montón de materiales. Estos todos, esa materia orgánica es muy rica en carbono porque está enriquecida con lignina y con celulosa. También está el proceso de compostaje. Ese proceso de compostaje es sencillamente la transformación aeróbica de sustancias orgánicas a residuos más simples y producir compost. ¿Cuál es la diferencia entre un bioreactor y una pila de compostaje? El bioreactor utiliza una transformación anaeróbica, mientras que el compostaje utiliza una transformación aeróbica expuesta al aire. Está el lombricompost o vermicompost, que se le conoce de las dos maneras, y es el que utiliza lombrices y microorganismos para hacer la transformación. Está, por ejemplo, el ejemplo del bokashi, que es medianamente descompuesto, pero se utilizan fermentaciones aceleradas, o sea, se puede obtener un bokashi en 3 semanas, en 2 o 3 semanas, y eso es extremadamente rápido. ¿Por qué? Porque la carga microbiológica que se utiliza en el bokashi es bastante alta. Hay abonos orgánicos líquidos, ¿verdad? Estos, por ejemplo, están todos los que vienen de líquidos de frutas o a partir directamente de frutas y hierbas. Esos pueden ser muy importantes a la hora de seleccionar cómo vamos a fertilizar. Están los bioestimulantes de por sí que pueden ayudar precisamente a mejorar la nutrición de las plantas, de las raíces y de los microorganismos, y estos están hechos a partir de mezclas de hierbas, de compost o lombricompost, elaborados por fermentación de melaza,
de lactobacillus, o sea, utilizando microorganismos del tipo lactobacillus obtenidos a partir de arroz, leche, sueros y melaza. O sea que los bioestimulantes son materiales naturales que pueden ayudar y mejoran la acción de los fertilizantes en el suelo. Están también los biofermentos, que son elaborados con estiércol o pasto fermentado y adición de sales minerales. O sea, aquí ya tenemos un proceso de fermentación con una alta carga de microorganismos. Están los biofertilizantes en sí, usados en aplicaciones foliares o dirigidas al suelo, con altas cargas de microorganismos de distintos tipos, ¿verdad? Azotobacter, micorrizas, algunos microorganismos que se están utilizando de los bosques, que se hace recolección en los bosques. Todo esto se considera como biofertilizantes. Y aquí hay una tablita del contenido del NPK y materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno en materias primas para fabricación de abonos orgánicos. La coloco en la presentación porque es importante que ustedes vean la variabilidad que hay de material orgánico y de cada uno de los nutrientes en cada uno de los materiales que podemos utilizar para hacer un compostaje. Entonces, si una vez hago un compost con, por ejemplo, con café, con cascarilla de café o con semillas de café y le pongo, por ejemplo, pasto de guinea y tengo gallinaza de jaula, pues voy a tener una composición. Pero si a la próxima yo tengo un poco de residuo de frijol y tengo estiércol de bovinos y tengo lotes de maíz o rastrojos de maíz, la composición final va a ser diferente. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de información para saber o poder predecir cómo sería nuestro abono orgánico. Hablando un poquito del proceso de compostaje, que creo que todos hemos oído hablar del proceso de compostaje, pero es importante definir qué es. Es una descomposición microbiana de mezcla de materiales orgánicos o materias orgánicas ricas en carbono con otras ricas en nitrógeno, pero lo importante es que está expuesto el proceso al ambiente, al aire. Es una fermentación aeróbica. Se forma por transformaciones bioquímicas con microorganismos aeróbicos, hongos, bacterias, levaduras, lactobacillus, en fin, un montón de microorganismos que están presentes y imita un proceso natural, pero de una forma controlada y acelerada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agitar esto, podemos controlar la humedad, el pH, la temperatura, que son los factores importantes de controlar para obtener un compost de buena calidad. ¿Cómo va la temperatura en el compostaje? Esto es importante verlo porque resulta que hay un aumento cuando empezamos con nuestro proceso de compostaje. Va a haber un aumento gradual de la temperatura hasta llegar a temperaturas de 65 grados. Y si esto pasa adentro del suelo, esto puede esterilizar el suelo, matar todos los microorganismos, la flora y la fauna que está presente en el suelo. Y por eso es que no es correcto agregar materia orgánica sin degradar al suelo o un estiércol, porque va a pasar todo esto dentro del suelo y el suelo se nos va a degradar. Además de que se va a evaporar el agua, va a aumentar el pH, van a pasar un montón de cosas. ¿Cómo sé cómo sé que un compostaje está maduro, un compost está maduro? Pues puedo ver el color, puedo ver si está homogéneo. Si yo logro distinguir las materias orgánicas que yo puse al principio en el compostaje, este no está maduro. No hay olor. Si seguimos percibiendo olores a materia descompuesta o característicos, pues olores de descomposición, ese compost no está maduro. Por lo tanto, no se puede utilizar. La textura es una textura bastante homogénea, partículas pequeñas separadas. La temperatura debe estar controlada y ya baja cuando el compostaje está maduro. Si la temperatura es alta, por ejemplo, 50 grados,
ese compost todavía no está maduro. Además, se debe determinar la cantidad de metales pesados tóxicos que hay, los microorganismos patógenos. No debe existir microorganismos patógenos en el compost. Y aquí hay una curva de proceso de compostaje para que ustedes vean cómo va variando el pH, cómo va variando la temperatura en las diferentes fases de fermentación. Rápidamente vemos que hay un aumento en el pH, ¿verdad? Y hay después una disminución, o sea que va pasando todo esto dentro del proceso. El pH está, ¿verdad? Partiendo desde un rango de más o menos, que dijéramos 5, bajamos hasta un pH de 3.5 más o menos, y empezamos a subir y a subir y a subir y a subir, y después hay una bajada hasta que se quede estable. Cuando ese pH está estable, digamos en un 7.7 en este caso, 7.5, ese compost ya está listo para aplicar. Si hay gran variación, no estamos en una fase adecuada. Y la temperatura pues sí va a subir, como ya habíamos visto, hasta los 65 grados, 64, 65, y luego se va a desplomar la temperatura hasta llegar nuevamente a una temperatura ambiente, o puede ser una temperatura de 15, 16 grados, dependiendo del medio en el que estamos. Un poquito hablar de lo que es el abono bokashi. Es un término japonés introducido por Hika, que significa fermento o fermentado. Sí, es un proceso de fermentación rápida. No tiene una receta muy definida, o sea, una formulación muy definida, y se adecua de acuerdo a las materias primas que haya disponibles. Esto es una buena fuente de producción de abono orgánico si nosotros tenemos variabilidad de materias primas disponibles. Y se fabrica con remanentes de ramas picadas, con hojas de arbustos, con cascarilla de café, con acerrín, estiércol de cerdo, cenizas de bagazo y melaza y otros materiales que se pueden aprovechar y que pueden tener un menor costo y son bastante accesibles. Además es un compostaje más rápido que el compost tradicional. Las transformaciones son a unas temperaturas menores a 50 grados y el tiempo más corto, de 1 a 3 semanas. Esto es una gran ventaja. Se voltea con más frecuencia, por eso es que también se activa la función de los microorganismos. Los materiales son más ricos en nitrógeno y en sustancias solubles que en el compost. Y durante el proceso de fermentación no se agrega agua. O sea que con los materiales que tenemos ya debemos tener una fuente suficiente de agua para mantener la humedad. El abono que no es un abono que no se ha degradado completamente, pero tiene mucha actividad microbiológica, y entonces puede ayudar también a la riqueza del suelo. Está también el vermicompost, que es el uso, ya mencionamos, a las coquetas rojas, a las lombrices, ¿verdad? Que van a ayudar al proceso de degradación por el mismo metabolismo, la alimentación de las lombrices, y lo que vamos a obtener son los desechos de las lombrices, y eso es la materia orgánica que nos va a servir para alimentar nuestro suelo. Normalmente utilizamos la Eisenia fétida. Esta se utiliza sobre camas o sobre tablones o surcos, como ya vimos en las fotos anteriores, en donde se colocan los residuos orgánicos y se colocan las lombrices para que éstas se alimenten. Y la materia orgánica se transforma por la ingesta y excreta, como ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo establecer y mantener el contenido de nutrientes en un fertilizante? Bueno, hay que hacer análisis fisicoquímicos detallados. Y aquí estamos hablando de fertilizantes en general. O sea que estamos hablando de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Y ahí vamos a ver la composición y cantidad de nutrientes, la pureza, la densidad, la solubilidad, la carencia de sustancias peligrosas y de microorganismos patógenos, ¿verdad? Esto muy enfocado a los abonos orgánicos. Es necesaria obtención de hojas técnicas que garanticen la composición y certificados correspondientes, pruebas de campo, vida útil y degradación, porque sí, la materia orgánica se degrada, o sea, no puede estar mucho tiempo guardada.
eh, a diferencia de los fertilizantes inorgánicos que pueden durar muchísimo, muchísimo más tiempo. Y también es necesario hacer un almacenaje y aplicación adecuado para mantener ese contenido de nutrientes del que ya hablamos. ¿Cómo se hace el balance del uso de fertilizantes? Recordar que el suelo necesita nutrientes, sí, y un suministro constante y equilibrado de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, potasio, fósforo, potasio, calcio y los demás. Materia orgánica, nutrientes y estructura, sales solubles, agua y aire. Todo esto hay que balancearlo para establecer que el suelo es adecuado para un cultivo en específico con los requerimientos necesarios. Y se deberá establecer un análisis de suelos completo, el requerimiento de los cultivos, un análisis foliar para ver cómo va el desarrollo y el control de rendimientos e historiales que hemos tenido en nuestra producción. Además, determinar el periodo de reposición de la materia orgánica, cada cuánto la tengo que agregar. En algunos casos es cada 2 años, en algunos otros casos cada 6 meses, cada 8 meses, dependiendo de los cultivos y cómo utilizamos el suelo. En general, la aplicación es de 20 a 50 toneladas por hectárea cada 2 o 3 años y depende del tipo de cultivo, si es de regadío o de secano, la textura del suelo, que es muy importante. Deberá hacerse una adición responsable, sostenible y balanceada de los fertilizantes. Noten que aquí no estoy hablando de materia orgánica o de materia inorgánica. Estoy hablando de todos los fertilizantes, de acuerdo con cálculos que respondan a todos los análisis y controles que hemos venido haciendo. No es recomendable aplicar un fertilizante orgánico o inorgánico al ojo. Solo así tenemos que hacer todos los análisis para establecer qué es lo que necesita el suelo. Y si el suelo ya tiene un exceso de nitrógeno, ¿para qué lo vamos a agregar? Si el suelo tiene suficiente materia orgánica, ¿para qué vamos a poner más? Es muy importante recordarnos de eso. Y por supuesto, hay que hacer un estudio costo-beneficio y ambiental de la aplicación de los fertilizantes que estamos usando. Esto es importantísimo para la producción, para los costos, pero la parte ambiental es importante también para evitar contaminación de agua, para evitar emisiones, para mejorar los rendimientos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tablita, no la voy a explicar, en donde hay una comparación, por ejemplo, donde están los cultivos, dosis media de aplicación de materia orgánica y la frecuencia. Puede ser que sea anual, puede ser que sea cada 3 años, puede ser que sea cada 2 o 3 años, dependiendo de qué tipo de cultivos tenemos. Esto, por favor, hay que tomarlo en cuenta para saber, por lo menos, tener una guía de cada cuánto tenemos que hacer la aplicación de la materia orgánica. Y ahora sí, ya llegando a los puntos importantes. ¿Cómo seleccionamos fertilizantes para un uso? ¿Qué factores debemos de considerar? Vamos a hacer una comparación entre fertilizantes inorgánicos y los fertilizantes orgánicos. ¿Cuáles son las ventajas de los fertilizantes inorgánicos? Acción concentrada y específica para necesidad de cultivos y suelos. Proporcionan solución eficaz y rápida. Absorción fácil. Funcionan con la misma efectividad en diferentes climas y tipos de suelos. No hay variabilidad en composición entre formulaciones iguales. ¿Cuáles son las ventajas de los orgánicos? Adecuados para ofrecer solución a cultivos en momento de mayor necesidad, ya que la liberación se da por descomposición. Suministran nutrientes en proporciones adecuadas. Funcionan como tratamiento para suelos porque ayudan a recuperar capacidad para retener agua, gases, nutrientes, estructura, ¿verdad? Como ya hemos venido diciendo. Cuentan con riesgo mínimo de sobredosis tóxica por productos químicos, pues estos no forman parte de su composición. ¿Están bien claro esto? O sea, yo puedo hacer una sobredosis tóxica con los fertilizantes inorgánicos porque estoy agregando una cantidad exagerada.
En el caso del material orgánico, pues no pasa eso. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los fertilizantes inorgánicos? Su acción se concentra únicamente en plantas y microorganismos. No dan estructura. Deberán reponerse en varias aplicaciones. No proporcionan estructura, lo vuelvo a decir. Pueden generar residuos químicos en el suelo. Pueden lixiviarse o solubilizarse en escorrentías. La disponibilidad y costos definidos por el mercado. Absorción depende del SiC y del SiC-E, o sea, de la capacidad de intercambio catiónico y de la capacidad de intercambio catiónica efectiva del suelo y de la materia orgánica de la arcilla que está presente. Desventajas de los orgánicos. Liberación de macronutrientes depende de las condiciones del suelo. Solo funcionan eficientemente en suelos húmedos y cálidos. Se reduce funcionalidad en lugares donde se presentan cambios estacionales en el clima. Tiempo de efectividad es una limitante, ya que puede requerirse más tiempo del esperado para que se liberen los nutrientes y el proceso de liberación de nutrientes no se da en forma ágil. O sea, como podemos ver, los fertilizantes inorgánicos tienen sus ventajas, pero tienen sus desventajas. Los fertilizantes orgánicos tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la recomendación? Es usar ambos en las cantidades correctas, en el requerimiento del suelo y del cultivo. No es mejor uno que el otro. Eso es mentira. Deben utilizarse ambos en las proporciones correctas. Y hay que hacer análisis de composición de un fertilizante. Y esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Comparando la urea, el nitrato de amonio y a establecer qué concentraciones tiene cada uno. Además de, es importante, no todos los abonos orgánicos son iguales. Y esto ya sabemos que depende de la materia orgánica con la cual empezamos, el proceso que se completa. Y por lo tanto es importante hacer un análisis de control de riqueza, concentración y composición de esa materia orgánica. Si ustedes van a comprar un abono orgánico y no les dan una hoja técnica, es decir, a ciegas. Calidad, es por eso que se necesita el certificado. La calidad establece las condiciones o las composiciones, las características de lo que estamos comprando. Y tenemos que comprar más o menos lo mismo para obtener los mismos resultados. Son necesarios los siguientes análisis: macronutrientes, materia orgánica, humedad, cenizas, relación carbono-nitrógeno, nitrógeno, fósforo y potasio, calcio y magnesio en los análisis de un fertilizante. Además de micronutrientes, si hay extracto húmico total, esto es en el caso de los fertilizantes orgánicos, la granulometría, esto es el indicador de la calidad y efectividad del abono. En el caso, esto es muy importante el abono orgánico, pero también la granulometría va a determinar la solubilidad y la vida activa del fertilizante inorgánico en el suelo. Presencia de patógenos, que no deben contenerse patógenos en los fertilizantes orgánicos. En los inorgánicos, pues no van a haber patógenos porque por la naturaleza, pues no se van a reproducir los microorganismos. Metales pesados. No deberán contener metales pesados ninguno de los fertilizantes. Y la evaluación costo-beneficio, rápidamente, es hacer un análisis comparativo que establezca el análisis del suelo, los requerimientos de cultivos o cultivo, el análisis foliar, la disponibilidad de materia orgánica para hacer el compostaje, la disponibilidad de recursos para la fabricación de un compost, eso es en el caso de un fertilizante orgánico, disponibilidad de abonos inorgánicos, el rendimiento promedio en kilogramos por hectárea de producto, los costos, por supuesto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo, pues, venir y trabajar con cualquier fertilizante. Es importante hacer todo este tipo de evaluaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias ambientales de los fertilizantes sobre el agua, el suelo y el aire? Pues puede haber contaminación del agua por lixiviación, o sea, por arrastre, ¿verdad? Exceso en aplicación, falta de infiltración, falta de agua de lluvia y de riego.
El impacto de los fertilizantes en el suelo puede deberse a la variación en el pH, el deterioro de la estructura del suelo y la microfauna. Eso es importante recordarlo. Y el impacto al aire se debe principalmente a aplicaciones inadecuadas. Y ya para terminar, es necesaria la caracterización de las propiedades de los abonos orgánicos para ver el uso efectivo en las áreas del cultivo, identificar efectos en el suelo y determinar las mejoras en los suelos y el ambiente. Entonces, creo que al pasar por todo este gran tema, es importante que ustedes sepan, perdón, me faltaba decir que un uso excesivo de abonos orgánicos puede también alterar el suelo, puede cambiar las condiciones del suelo, puede facilitar el crecimiento de microorganismos que no queremos. Así es que es importante tomar en cuenta ese detalle. Entonces, iba a decirles que es muy importante revisar rápidamente las referencias. Miren, por favor, que todo lo que nosotros utilizamos para armar esta presentación, pues viene de referencias que consultamos y que no es una información que está al azar. Y yo hasta aquí me quedaría con el tema. Y pendiente, por supuesto, de preguntas, observaciones, aportes que ustedes quieran realizar. Sé que esto fue así como un bombardeo de información, pero lo más importante es que reflexionemos sobre todas las ideas que se están compartiendo en la presentación. Así es que, Estefanía, no sé si hay alguna pregunta o algún aporte, Luis, si hay necesidad de hacer algún aporte o aclarar algo, por favor. Gracias, pues solo quería enfatizar algo que mencionaste, que fue la ley del mínimo. Yo quisiera pedirle a los participantes que traten de hacer este ejercicio conmigo. Esta es una forma muy práctica en la que pues los agrónomos recordamos y aplicamos esta ley general. La ley del mínimo establece, parafraseando o buscando una explicación paralela, que la planta va a poder producir tanto como se lo permita el elemento con el que cuente menos. Entonces, por favor, les quisiera pedir en el chat de forma muy rápida para que funcione la intervención. Quisiera que me indiquen qué es lo que necesitamos para elaborar un pastel. Si estuviéramos haciendo un pastel, ¿qué ingredientes son los que necesitamos? Escriban rápido, rápido en el chat. ¿Qué viene a sus mentes? ¿Qué es lo que necesitamos? Levadura, coloca alguien. Vamos a ver cómo sale ese pastel. ¿Qué más? Harina, correcto. Correcto, harina, correcto. Harina, levadura, coloca alguien, polvo para hornear, huevos, sal, correcto. ¿Qué más? Agua o leche. Una receta, coloca alguien, por supuesto, un horno, también se necesitan instrumentos y demás. Bueno, pero si hablamos de los ingredientes, supongamos que tenemos huevos, que tenemos harina, que tenemos sal, que tenemos polvo para hornear, pero no tenemos, supongamos que la receta es con agua, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tenemos agua? ¿Será que vamos a poder elaborar ese pastel, sí o no? La respuesta es que no. ¿Cuántos pasteles vamos a poder elaborar con lo que tenemos? Vamos a poder hacer tantos pasteles como aquellos para los que nos alcancen. Todo el conjunto de ingredientes. Tiene que haber agua, sal, harina, polvo para hornear. Tiene que haber de todos los ingredientes para que podamos elaborar el pastel. Y traducido a una planta, pues necesita nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, manganeso, azufre, boro, zinc, ¿verdad? Para poder constituir el tejido de los tomates, ¿verdad? Aparte de eso, pues obviamente se necesita carbono, se necesita oxígeno, se necesita hidrógeno, se necesitan tanto elementos, digamos,
que probemos con la fertilización como otros que no. Pero en general vamos a poder elaborar tantos melones, pensemos en la planta va a poder producir o construir tantas sandías, melones, tomates, café, etcétera, como se lo permita el ingrediente del que tiene menos. Entonces, esta ley es fundamental porque nosotros podemos ver un análisis de suelo en el que posiblemente un elemento esté ausente o en una baja concentración en el suelo y de todos los demás podemos tener gran cantidad y podemos pensar, bueno, si solo falta uno, pues no es importante. No, porque la planta va a llegar a producir hasta donde ese elemento le permita. Entonces, esto es un concepto general que debemos aplicar en el manejo de los cultivos. Debemos pensar que la planta necesita de todos los elementos, no solamente que estén presentes, sino una cierta proporción entre ellos para poder llegar efectivamente a la producción. Ahora, otra cuestión muy importante, eso dadas las condiciones básicas de asimilación, que es un pH, que cada cultivo tiene un pH idóneo para su crecimiento. La gran mayoría de plantas crecen en pH de neutros hacia la acidez. Raros o ninguno que yo conozca a nivel comercial absorbe bien en pHs alcalinos, la mayoría es en pHs ácidos. Y por supuesto, aquí hay otro gran tema muy importante y es las relaciones entre los elementos. Hay algunas relaciones entre los elementos que debemos conocer, ¿verdad? Para poder determinar los enmendantes que se usan en el suelo, debemos tener posiblemente la relación más importante, es la de calcio y potasio. Esta relación pues es fundamental que tengamos claro cómo funciona. Pues yo la coloqué a mano para poder darles una idea muy rápidamente. Si la relación entre el calcio, perdón, la relación, dije calcio-potasio, pero es calcio-magnesio. Por supuesto que existe también la relación calcio-potasio, pero la más importante es la calcio-magnesio. Calcio partido magnesio. Si esa relación tiene un valor inferior a 2.5, eso indica que vamos a necesitar fuentes enmendantes que se basen en el calcio, como el carbonato de calcio, como el hidróxido de calcio. Si estamos en un rango medio dentro de esta escala que va de 2.5 a 5.5, es decir, estamos entre 3 y 4, podemos utilizar la mitad de los materiales enmendantes que contengan solo calcio y podemos empezar a agregar la cal dolomítica, por ejemplo, que es un enmendante básico que tiene magnesio, ¿verdad? Si estamos en el rango medio y si estamos en el rango alto de esta relación 5.5 o arriba, entonces tenemos que usar fuentes alcalinizantes que no contengan calcio para mejorar esa relación calcio-magnesio. Y la fuente más usada en Guatemala particularmente es el carbonato de magnesio, ¿verdad? Entonces, muy importante las relaciones y entre todas la más importante que debemos tener en cuenta es la calcio-magnesio. Calcio-magnesio. Si la relación es baja, necesitamos enmendantes con calcio. Si estamos en medio en la escala, necesitamos tanto calcio como magnesio. Y si estamos altos en la escala, necesitamos fuentes que contengan magnesio. Esto es muy importante. Quería mencionarlo muy rápidamente como un complemento, no olvidar la ley del mínimo, dar algunos elementos para recordarla y de la relación básica entre dos elementos, la principal a la que le debemos prestar atención en un análisis de suelo que oriente el uso de los fertilizantes, pues justamente está esta, ¿verdad? La relación calcio-magnesio. Solamente, este tema es bastante amplio, pero para una sesión, pues creo que es bastante lo que se ha transmitido. Muchas gracias, solamente. Muchas gracias, Luis, por tu aporte. Es un aporte muy valioso y quisiera solo reforzar, pues, que además de lo que indicaste, pues también es importante desempolvar todos nuestros conocimientos de química. A muchos de los ingenieros no les gusta la química porque es un poco complicada, pero en este sentido, la química es la que
manda prácticamente en todos estos equilibrios, en las disponibilidades, el manejo del pH, la relación que existe entre todos los elementos que están en el suelo. Entonces, pues los invito a desempolvar esa química y tratar de entender un poco mejor cómo está relacionado todo esto que ocurre dentro del suelo y que además es posible por toda la vida que está en el suelo, todos los seres vivos que contribuyen, que hacen simbiosis, pues que permiten las transformaciones de los elementos en el suelo. Y sí, recalcar que hay que tener muchísimo cuidado cuando se utilizan todos los estudios, todos los análisis para hacer un cálculo adecuado, porque hasta puede ser que nos pasemos trayendo nuestra economía porque estamos desperdiciando un producto que tal vez no teníamos que aplicar, o como mencionó el ingeniero Peñate, si no cumplimos con la ley del mínimo, ya podemos agregar una gran cantidad de todos los demás nutrientes, pero la planta se va a desarrollar hasta ese punto y ahí se quedó. Y no va a producir frutos. Salió muy bonita, pero se agotó uno de los nutrientes, ya no produjo frutos. ¿Para qué? Así es que yo también me quedo, si no sé, Estefanía, si hay alguna pregunta, si alguien tiene Sí, algún otro aporte. ok, vamos con las preguntas entonces. Iniciamos con Luis León. Consulta, ¿qué pasa si en el proceso del bokashi le falta humedad? Se tiene que echar agua para controlarlo? Ok, el proceso del bokashi lo que hace primero es un proceso mucho más corto, mucho más sencillo, entre comillas, pero hay que hacer una mezcla adecuada en donde los microorganismos, esa alta carga de microorganismos que tenemos, se pueda desarrollar. Esto hay que hacerlo desde un inicio, o sea, haciendo un balance de todos los materiales que vamos a poner en el reactor, llamémosle así, porque un reactor es un espacio donde se da una reacción química. No crean ustedes que se necesita una planta nuclear, sino que en el reactor en donde estamos produciendo el bokashi, de entrada es importante que ya esté la cantidad de agua que se va a necesitar. Eh, pues si por alguna razón hay que reponer humedad porque hubo una variación en el clima y hubo mucha evaporación, que tenemos que conocer y observar cómo se está comportando nuestro bokashi, podemos tomar una pequeña cantidad de la mezcla y agregar el agua, homogenizar y reintegrarla. El problema es que cuando se agrega el agua directamente al reactor, puede haber un shock y podemos afectar el crecimiento microbiano o hacer, como ya mencioné, un shock en el reactor, y eso puede ser peligroso. Entonces, la recomendación es que, bueno, tenemos que tener buena experiencia para hacer esto. No es tan sencillo como, como se menciona, sino que hay que hacer una serie de procesos y de cuidados, como hay que hacerlos cuando se trabaja con un compost. La persona que maneja una compostera sabe perfectamente bien cómo controlar las condiciones, cada cuánto tiene que agitar, cada cuánto tiene que revisar temperatura, cuánto dura el ciclo, cómo varían las condiciones del proceso de degradación con respecto al clima. Entonces, sí se necesita experiencia para poder garantizar buenos resultados al final y controlar esos resultados. Esa es la recomendación, que controlemos los resultados y vemos un historial de los lotes que estamos fabricando para establecer las mejores condiciones que nosotros podemos controlar. No sé Ok, si aclaré o sí, de igual confundí. forma, solo agrego a que el porcentaje de humedad en el proceso debe estar más o menos entre un 40 a un 50%. Ah, ok, Entonces, por perdón. aquí, no, solo complementando, por aquí Luis que nos comentaba en el proceso, pues sí podemos agregar el agua suficiente tomando en cuenta que
luego de que terminemos el proceso ya no es posible humedecer más Así es. nuestro abono. Entonces debemos cuidar por ahí esa parte. Ok, luego tenemos la pregunta de Elder Latín. Dice, ¿qué tanto ha crecido desde décadas anteriores hasta la actualidad los rendimientos de kilogramo por hectárea en la aplicación de fertilizantes convencionales versus orgánicos? Ay, por favor, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Con gusto. Dice, ¿qué tanto ha crecido desde décadas anteriores hasta la actualidad los rendimientos kilogramo por hectárea en la aplicación de fertilizantes convencionales versus orgánicos? Bueno, nuevamente tendría que usar la palabra mágica de todas nuestras presentaciones y es un depende. Resulta que habría que entender un poco la historia, y eso no lo tratamos en el tema, la historia de los fertilizantes en el mundo, pues desde que el mundo es mundo se vienen utilizando los fertilizantes de diferentes formas, tanto los orgánicos como los inorgánicos, y sí se ha hecho en muchos de los casos un abuso en el uso de los fertilizantes inorgánicos, de manera que se ha descontrolado la producción contra el daño que se causa ambientalmente. A raíz de la revolución industrial, cuando ya se empezaron a fabricar, a sintetizar industrialmente los fertilizantes y vino también la explotación del petróleo como tal y poder aprovechar pues todos los derivados del petróleo, pues también de ahí aparecen las fuentes nitrogenadas y aparece la más disponibilidad de azufre, pues de los compuestos sulfurados y esto pues vino a abaratar el proceso de fabricación de los fertilizantes que conocemos pues sintéticos industriales y entonces eso fue un gran boom, pero con el paso del tiempo y por el cuidado ambiental nos hemos dado cuenta pues que no, que hemos sido irresponsables y que es necesario, y por eso insistimos tanto en el uso correcto de los fertilizantes convencionales, como les llaman ustedes, pero también se ha venido desarrollando e impulsando mucho el regresar a utilizar la materia orgánica y todos los recursos naturales. Y es por eso que se insiste en que hay que hacer un balance entre lo que el suelo necesita y reponer los nutrientes que se van agotando debido al cultivo que tenemos, a las condiciones que tenemos y por supuesto también utilizar las enmiendas necesarias para regresar el suelo a las condiciones adecuadas. Eh, y al principio dije depende porque creo que al final de cuentas, si uno logra establecer qué necesidades tiene el suelo para reponer esa composición y esa estructura que nos permita obtener buenos resultados, pues así debería de ser la mezcla o la composición de lo que tenemos que regresar al suelo para restablecer esa salud y esa fertilidad del suelo. Obviamente que hay que hacer todos los análisis de costos, de disponibilidad, de los requerimientos de los cultivos. En fin, es un trabajo complejo y por eso es que es tan importante el trabajo de los ingenieros agrónomos y de los técnicos agrónomos para poder hacer todo este tipo de análisis y tomar las mejores decisiones cuidando el ambiente, cuidando la economía y tratando de que haya los mejores rendimientos que se necesitan de alimentos. Recordemos que vamos a una etapa crítica en donde la seguridad alimentaria se está viendo amenazada por el crecimiento poblacional y por todos los problemas que tenemos del cambio climático y por todo lo que está pasando. Entonces,
hay que pensar muy bien cómo logramos hacer que nuestra tierra, la cantidad de tierra que tenemos, sea más efectiva, pero sea sostenible, o sea, que podamos no comprometer el futuro de nuestros recursos con malas acciones que tomemos en el presente. Veo que Luis quería agregar algo, por favor, Luis. Sí, solo un comentario muy general para esta pregunta histórica. Existe una Asociación Internacional de los Fertilizantes, IFA Sí, por sus siglas en inglés. Entre ellos y FAO desarrollaron un documento que se llama Historia de los fertilizantes y su uso. Y hay varias actualizaciones de él. Intenté buscarlo, pero la verdad no lo encontré aquí por las premuras, pero creo que si alguien desea profundizar en ese tema y hacer una revisión, ahí se narra y se detalla lo que acabas de mencionar, de dónde, eh, digamos, distintos procesos y desarrollos industriales, como haber aprendido a fijar o a transformar el nitrógeno de forma gaseosa a una forma sólida, distintos procesos asociados a la industria del petróleo, pues haber encontrado diversos macronichos geológicos, ¿verdad? Para la extracción de minerales, cómo todo eso influyó en que se fuera desarrollando la industria, qué impacto ha tenido en todo el mundo. Entonces creo que es muy fácil o es relativamente fácil de encontrar, fácil, tal vez no lo encontré ahorita, pero bueno, solo les hago el comentario para que, pues quien desee que lo pueda investigar, pero en algunos cultivos como en los cereales, se ha logrado multiplicar hasta por un factor de 20 el rendimiento, ¿verdad? De la edad, digamos, prefertilizantes sintéticos industriales, por decirlo de alguna forma, pre y post, ¿verdad? Tanto como un factor de 20. Entonces es considerable y no menos de 4, diría yo. Si hablamos de una agricultura orgánica desarrollada, en algunos cultivos perennes se logra producir alrededor del 70% de lo que se produce en cultivo convencional, pero a un costo mayor. Entonces también hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar las potencialidades de cada tipo de agricultura, las oportunidades de mercado. Posiblemente esos productos orgánicos, aunque se produzcan menos y sean más caros de producir, tengan al final un precio de venta que pueda ser significativo, ¿verdad? Que pueda dar una lógica a ese tipo de producción. Básicamente eso es lo que quería comentarles. Les agradezco mucho su atención y la oportunidad de intervenir solamente. gracias, Luis. Valioso lo que acabas de comentar. Precisamente dentro de las referencias está el International Fertilizer Association, el IFA que mencionaste. Les compartí no sé si lo pueden ver todos en el chat, la referencia de unos documentos que consultamos precisamente de ahí, del IFA. Eh, la historia es muy interesante porque también responde mucho a todos los problemas pues, que se han suscitado en el mundo y sobre todo pues a la época de la posguerra y a todo lo que se trató de hacer para impulsar la industria y fabricar alimentos más baratos. Entonces es muy interesante, así es que gracias por el aporte, Luis. No sé, Estefanía, si hay algo más. Sí, tenemos 3 intervenciones más. Voy a primero a consultarle a Yuri. Ella tiene la mano levantada. Le voy a dar la oportunidad de abrir el micrófono para que nos comente qué es lo que nos quiere compartir. Yuri ya tiene la oportunidad ya está permitido hablar aquí en el Zoom. Yuri, ¿está por ahí? Bueno,
no, tal vez no nos escucha. Entonces pasaremos a la siguiente. Dos consultas más. Primero, Jorge Palma hace la consulta de cómo podría vender sus abonos orgánicos. Si no tiene registro, ¿estaría cometiendo un delito? Pues la gran respuesta es cómo los quiere vender. O sea, si los va a etiquetar y los va a colocar como un producto. O sea, puede ser que yo mismo me esté metiendo la daga con la respuesta que estoy dando, pero si va a hacer una venta en un establecimiento, pues sí tiene que tener un registro. Obviamente tiene que hacer los trámites y hacer de entrada todas las evaluaciones que son necesarias, pues composición y todo lo que se necesita para armar una hoja técnica con especificaciones porque tiene que declarar qué composición tiene ese producto. Lo más lógico es que haga todo esto y que registre su producto para poderlo comercializar sin ningún problema. Pero si se lo va a vender a un vecino o la comunidad o sin que esto sea pues un negocio, pues creo que de entrada debería también hacer sus análisis para garantizar qué es lo que está vendiendo, pero igual pues se puede fabricar el producto y compartirlo por unos centavos con los demás, pues no sé, es mi opinión, no es la opinión de la gremial, es mi opinión. No sé qué piensa Luis, pero definitivamente si quiere hacer una venta comercial, si quiere salir al mercado con el producto, lo tiene que analizar, lo tiene que registrar, tiene que respetar todas las normas de hecho, pues los fertilizantes orgánicos todos deberían de tener una hoja técnica con un análisis de composición, un análisis granulométrico con la humedad, etcétera. Sí, en términos generales, pues digamos que el comercio informal pues no está tipificado como delito, ¿verdad? Eso no, delito no, ¿verdad, Inge? Pero por supuesto que para convertir esto en una actividad mercantil sí necesita un registro. Creo que lo dijo muy bien Cristian, ¿verdad? Si vamos a vender en finca al vecino, pues digamos que eso es algo informal, es algo eventual, inclusive algo por encargo y eso no se puede considerar un delito. Pero si se vende de manera, pues si se escala de manera comercial, mercantil, si se ofrecen establecimientos, si se asocia a una marca, etcétera, digamos que no incurrimos en un delito penal, pero sí es sujeto de diversas sanciones, ¿verdad? Multas. Primero apercibimientos y un tema económico y pues ya posteriormente, si hay algún tipo de lesiones y demás, ahí ya se incurriría en delito, ¿verdad? Pero en resumen, creo que lo que mencionó Cristian, yo concuerdo con él, ¿verdad? Para escalarlo a nivel comercial debemos cumplir con las regulaciones aplicables. Ahí se puso a la orden en el chat un especialista en registros, ¿verdad? Eh, Creo que eso está bastante desarrollado, no debe de ser complejo y si es un proceso bien desarrollado, pues la verdad es que hacen falta productos en el mercado que cumplan con todos los requisitos. Creo que es una oportunidad que debería aprovechar. Yo personalmente no conozco muchas empresas que vendan materia orgánica de calidad y que cumplan con todos los requisitos. Cuesta encontrar, ¿verdad? Cuesta, sí, solamente. Gracias Luis por el apoyo. Ahora, Estefanía, ¿algo más? Sí, quiero preguntarle a Jorge Palma, quien fue el que hizo la consulta. Tenía la mano levantada, no sé si quiere comentar algo, aunque ya no lo encuentro por aquí. ¿No? Ok. Bueno, vamos con Guillermo García, tiene la mano levantada también. Le voy a dar el permiso para poder hablar. ¿También bajó la mano? Ok.
Bueno, entonces con eso sería todo. Ya los últimos participantes tenían la mano levantada, pero ya la bajaron. Entonces, de nuestra parte, pues eso sería todo. Y recordarles nada más siempre que la charla del día de hoy, junto con el tema de las reflexiones y los comentarios y las preguntas, pues quedan grabadas y estarán próximamente en nuestro canal de YouTube, en donde ustedes podrán ver tanto esta capacitación como las pasadas que hemos tenido y distintos temas que también están en nuestro contenido en la gremial. Ha sido un gusto para nosotros. Solo Favor. perdón, Estefanía, perdón que te interrumpa rápidamente en el canal de YouTube. Si ustedes Ujú. vuelven a ver la grabación, ahí van a poder hacer capturas de pantalla de todas las referencias que utilizamos, que creo que son importantes que ustedes las tengan a mano. Algunas de ellas pues son documentos que se pueden bajar de internet, otros pues son sitios web en donde ustedes pueden ingresar y consultar la información. Por supuesto que todos son documentos científicos, documentos técnicos que son reconocidos. Recordemos consultar siempre fuentes que provienen de páginas reconocidas, que sean documentos técnicos de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Por favor, es muy importante, o manuales que son publicados por la FAO, están disponibles para todos y sé que al principio lo dijimos, pero la intención de hacer estas capacitaciones con ustedes es que compartan esta información con las personas que más lo necesitan para tener una luz y que puedan tener mejores resultados en la agricultura, y agradecerles nuevamente su tiempo, su atención y sobre todo pues el querer actualizar o querer refrescar todo lo que ustedes saben para esta gran ciencia y arte que es la agricultura y que tanto necesita nuestra Guatemala. Así es que muchas gracias al ingeniero Peñate, a la Universidad de Landívar por permitirnos este espacio, y en nombre de todo el personal técnico y el personal administrativo de la gremial, muchas gracias por haber podido compartir este espacio con ustedes. Y gracias a ti, Estefanía, por estar coordinando toda esta capacitación. Genial, pues nada más entonces despedirlos a todos y mencionar las gracias también al ingeniero Peñate, como estaba comentando Cristian, por ayudarnos siempre a contestar las preguntas, a hacer ciertas reflexiones y a complementar todo el contenido que vemos en las presentaciones. Dejamos nuestro canal de comunicación, nuestro correo es info@gremiagro.com. En este lugar, pues ustedes pueden enviar cualquier reflexión, comentario, duda que tengan. Además, pues ustedes tienen el grupo de WhatsApp, que no pueden enviar mensajes por ahí, pero sí tienen nuestros números de teléfono, tanto el mío como el ingeniero Franco. Entonces, por ahí pues tenemos siempre comunicación, estamos pendientes siempre con gusto. Les enviaremos el próximo miércoles el enlace para la siguiente capacitación. Será un gusto tenerlos al igual que los miércoles que ya hemos compartido con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Tengan una muy buena noche. Muy buena noche, mucho gusto.